Bienvenidos a Séptima Verdad, un programa donde estamos tratando temas de mucho interés para el bienestar espiritual, emocional y social. Si es esta tu primera ocasión en sintonizarnos, te invitamos para que visites nuestro canal de YouTube. Ahí podrás ver un video introductorio a nuestro canal y todo el contenido que hemos estado presentando hasta el momento. Bien, en esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema número 1 titulado La Biblia. Hemos aprendido que la Biblia consiste en una colección de libros y es por eso que nos hemos dado la tarea de conocer esos libros. Y sí, hemos visto bastantes libros hasta el momento. Sin embargo, todavía nos quedan unos cuantos más por ver. Así que, sin más preámbulos, vamos a colocar en pantalla nuestras diapositivas que nos van a ayudar con la didáctica. Bien, en esta ocasión, lo que vamos a ver en el día de hoy, más que ser libros propiamente dicho, pues se tratan de epístolas. La palabra epístola viene del griego epistole y viene siendo lo que hoy en día llamamos cartas. Así que las epístolas son cartas y tienen una estructura como presentamos aquí en pantalla. Una introducción, luego una primera parte de carácter teórico doctrinal, luego una segunda parte de exhortación moral y una conclusión. Las epístolas o cartas que vamos a presentar en el día de hoy, pues fueron escritos por alguien de nombre Saulo. Esta palabra Saulo, este nombre propio para un género masculino, viene de origen hebreo en la palabra Shaul, que significa invocado o llamado. Este personaje también tiene otro nombre de origen romano que es Pablo y es de origen de Tarso. Por eso usted lo podrá conocer o escuchar de él diciéndole Saulo de Tarso o Pablo de Tarso o incluso Saulo llamado Pablo. Es más conocido popularmente con Pablo, con la palabra Pablo, simplemente Pablo. Y Pablo utiliza el idioma griego tipo koiné para escribir estas epístolas. El koiné es un griego común, un griego que hasta el más inculto podía entenderlo. Bien, la primera carta o epístola que vamos a ver en el día de hoy, pues lleva como título Romanos, o también usted podrá escucharla o leerla como Carta a los Romanos, o Carta del Apóstol Pablo a los Romanos, o Epístola a los Romanos, o Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos. Hay distintas maneras para referirse a lo mismo. Lo presentamos aquí en nuestro canal, en nuestro programa Séptima Verdad, para que si usted ve una o dos más de estas formas de hacer referencia a esta carta, usted puede entender de que se está hablando de la misma carta. Simplemente son distintas maneras para referirse a lo mismo. Por ejemplo, hoy en día, donde andamos con tanta prisa, simplemente nos referimos como romanos. En otras partes va a ver que va a encontrar como carta a los romanos, donde explica que es una carta y que está dirigida a los romanos. Va a encontrar también como carta del apóstol Pablo a los romanos, explicando aún más que es una carta que es de parte del apóstol Pablo y que es dirigida a los romanos. O también va a encontrar esa forma con esa palabra arcaica, epístola, a los romanos. Varias maneras, pero está refiriéndose a lo mismo. Y la palabra romanos es el gentilicio plural para aquellos que habitaban o eran de Roma. Así que la carta está dirigida a la comunidad cristiana que se encontraba en Roma. Y su escritor, como ya habíamos mencionado, es Pablo. Sin embargo, vale mencionar que en el capítulo 16 y versículo 22 dice lo siguiente: yo, Tercio, que estoy escribiendo esta carta, también les mando saludos en el Señor. Fíjense que aquí Tercio está mandando también saludos, pero dice que él es el que está escribiendo esta carta. Y alguien podría leer esto y decir, bueno, pues entonces el que escribió la carta fue Tercio, no Pablo. Hasta cierto punto esto es así porque lo está diciendo textualmente. Tercio dice que él es el que está escribiendo la carta. Sin embargo, esta epístola, al igual que las cartas hoy en día, es en el inicio también donde podemos encontrar en esa introducción quién es el que está realmente a cargo de la carta. Y es por eso que vemos en Romanos 1:1, es decir, en esta carta, en el capítulo 1 y versículo 1, en la introducción de la carta, donde dice, los saluda Pablo.
siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. O sea que a la introducción de la carta se identifica Pablo como el autor de esta carta. Así que Tercio está sirviendo como un escribano o alguien que está escribiendo, mientras que el apóstol Pablo es el que está dictándole qué es lo que debe escribir. Esta no es la primera vez que pasa esto en la Biblia. Usted quizás recuerda que hablamos de un libro llamado el libro del profeta Jeremías. Cuando usted lee en ese libro de Jeremías, va a encontrar la misma situación, lo único que mucho más aclarada. Dice Jeremías en una parte que él estaba dictando todo de su boca, mientras que alguien llamado Baruch escribía. Es la misma idea. Esta carta a los romanos, a la comunidad cristiana que estaba en Roma, fue escrita en Corinto para el año 58 después de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo se encontraba en Corinto. Ahí escribe la carta y la envía hacia Roma. Capítulo posee 16 capítulos. Tema: justificación por la fe. Es el tema principal o el tema más resaltante. Ser declarado sin culpa a través de la fe. Y la siguiente epístola o carta lleva como título 1 Corintios. Una forma bien acortada y bien, digamos así, a veces pues vaga para referirse a primera carta a los Corintios o primera epístola a los Corintios o primera carta o epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y la palabra Corintios pues se refiere a aquellos que eran de origen o que habitaban en Corinto. Es decir, esta carta está dirigida a la comunidad cristiana que se encontraba en Corinto. Lugar en que se escribió la carta, pues se escribe en Éfeso y desde Éfeso se manda la carta a Corinto para el año 57 después de Cristo. Posee 16 capítulos y el tema principal, pues esta carta es como una respuesta del apóstol a asuntos doctrinales y morales, cuestionantes, dudas que estaban presentando en esa comunidad de fe, y él está respondiendo o aclarando esas dudas en esta carta. Así como hay una primera, hay una segunda. Así que encontramos también que hay una segunda carta a los Corintios y ya usted ve aquí las maneras distintas para referirse a la misma. En este caso fue escrito en Macedonia y desde Macedonia el apóstol Pablo envía la carta hacia Corinto. Para el año 57 después de Cristo es cuando se escribe esta carta. Posee 13 capítulos y el tema, pues podríamos decir que es defensa de su reputación. El apóstol Pablo aquí está hablando de su reputación que está siendo trastornada, y para ese tiempo lo más importante en cuanto a un mensajero como lo era el apóstol Pablo era el mensaje. Es decir, cuando se dañaba la reputación del mensajero, se estaba dañando la reputación del mensaje. Y es por eso precisamente, más que por la persona en sí mismo, que el apóstol está defendiendo su reputación. Porque al defender su reputación, está defendiendo el mensaje que él está llevando. La siguiente epístola o carta lleva como título Gálatas, o carta o epístola a los Gálatas, o carta o epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Los Gálatas eran aquellos que eran de Galacia. Lugar en que se escribe la carta, Corinto. Y desde Corinto pues envía a Galacia. Tiempo, entre el año 48 y 52 después de Cristo. Capítulos, 6 capítulos. Tema, falso evangelio. Aquí el apóstol les trata de defender o cuidar o advertir a la iglesia, a la comunidad cristiana que se encontraba en Galacia, para que tengan cuidado de aquellos que están introduciendo falsamente, haciéndose pasar por maestros, pero están introduciendo al evangelio asuntos que son falsos, asuntos que son muy distintos a lo que ellos ya habían recibido desde el comienzo. Y aquí permítame explicarle un poquito lo que es evangelio. Esta palabra es una palabra transliterada al español y en su origen pues vemos que posee un prefijo que es eu y una raíz que es angelio. Eu significa bueno y angelio significa pues mensajero.
la palabra significa buena noticia. Mensajero no, perdón, mensaje. Significa buena noticia. Eso es lo que significa la palabra evangelio o evangelio. Buena noticia. Y esto es una buena noticia de parte del Dios judío cristiano. Una noticia muy buena respecto a una solución para el ser humano. Donde vemos hoy en día, esto fue escrito hace mucho tiempo, pero hemos visto cómo el mundo, el planeta, los seres humanos, la sociedad se va deteriorando. Cada vez está peor. Y es en este evangelio donde se da respuesta al ser humano de que hay una esperanza, hay un porvenir mucho mejor, una promesa, y que esto es posible gracias a Jesús de Nazaret, considerado como el Mesías o el enviado del cielo. La siguiente epístola o carta lleva como título Efesios, o carta a los Efesios, o epístola a los Efesios, o carta o epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y la palabra Efesios es el gentilicio plural para aquellos que habitaban en Éfeso. Así es, todas las cartas que vamos a ver en el día de hoy son dirigidas a comunidades cristianas, o como usted quizás podría entender mejor, a iglesias cristianas que estaban en esos lugares. Esta carta esta carta fue escrita en Roma, precisamente para ser más detallista, en la cárcel, en una cárcel en Roma. Pablo estuvo encarcelado, estuvo como prisionero en una prisión, en una cárcel en Roma. Y desde ahí, desde la prisión, él escribe esta carta para el año 62 después de Cristo y es enviada entonces a esta comunidad de fe. Por cierto, esta no es la única carta donde Pablo la está escribiendo desde la prisión. Posee 6 capítulos, tema, el Evangelio, la buena noticia de Dios en Cristo, la vida eclesiástica, ¿sí? La vida como comunidad de fe y la conducta que deben tomar aquellos que han aceptado a Jesús de Nazaret como el enviado del cielo. La siguiente carta o epístola es titulada Filipenses, o carta o epístola a los Filipenses, o carta o epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Fue escrita también desde la prisión en Roma. Tiempo en el año 62 después de Cristo. Posee 4 capítulos. Tema, se habla mucho del gozo en el Señor, de tener la humildad o la humildad, y hace referencia y comparación con Jesús de Nazaret, y también se habla de la fe. La siguiente epístola o carta es titulada Colosenses, o carta o epístola a los Colosenses, o carta o epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. No me canso de repetir estas cosas porque son las maneras como usted va a encontrar que se hacen referencia a estas cartas. Los colosenses eran lo que eran de Colosa. Lugar, también desde la cárcel en Roma. Ya vemos 3 epístolas o cartas que Pablo escribe estando como prisionero en Roma. Tiempo para el año 62 después de Cristo. Sí quiero hacer un aclarando de que Pablo no estuvo preso por un mal actuar. O sea, no estaba preso porque había cometido un delito de robar o matar o de haber hecho algo indebido, sino más bien que fue acusado falsamente y de una manera injusta porque estaba predicando el evangelio. Eso era lo que él hacía. Entonces, cuando usted lee en estas cartas, como también en el libro de Hechos de los Apóstoles que habíamos mencionado en el programa anterior, es ahí donde usted va a ver con más detalles por qué realmente lo llevaban a prisión. Así que nuevamente, como lo hemos hecho anteriormente, les invitamos a que usted pueda motivarse a leer estos libros que componen la Biblia. Posee 4 capítulos. Tema, habla de Cristo, de la advertencia sobre las filosofías y huecas sutilezas que se estaban introduciendo a través de maestros que estaban presentando falsa doctrina, falsa enseñanza. Esto tiene mucha relevancia desde el punto de vista
de una comunidad de fe o de religión, ya que la religión practica lo que se le enseña, ya sea el no hacer algo o el hacer algo. Entonces, si la enseñanza es falsa, va a estar practicando algo que realmente es falso. Y esto tiene un asunto bien interesante y profundo, pero lo mencionamos para que veamos cuál es el asunto de estar advirtiendo de que se está introduciendo falsas doctrinas o enseñanzas a través de filosofías y de sutilezas que son huecas y sin sentidos, conforme a lo que se está diciendo en la carta. La siguiente carta es titulada Primera Carta a los Tesalonicenses, o con el número 1, Tesalonicenses, o ya ustedes saben las diversas maneras. Primera epístola, o primera carta a los tesalonicenses, o primera epístola o carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, o primera de Tesalonicenses. Lugar en que se escribe esta carta, pues Pablo lo escribe en Corinto, desde ahí se envía a Tesalónica, así se llama el lugar donde son las personas, los tesalonicenses, pertenecen a Tesalónica. Para el año 51 después de Cristo es cuando se escribe esta carta. Posee 5 capítulos y tema, el fin del mundo y la santificación. Como hay una primera, hay una segunda, ya mencionamos. Así que encontramos también una segunda carta o epístola a los tesalonicenses. Segunda carta o epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. 2 Tesalonicenses o simplemente más comúnmente segunda de Tesalonicenses. La manera como más común se hace referencia a esta carta. Lugar, también desde Corinto. Fue escrito para el año 51 después de Cristo. Posee 3 capítulos. Tema, pues aquí se hace aclaraciones sobre la venida de Jesucristo o Jesús de Nazaret, llamado el Mesías, el ungido, el Cristo. Y bien, esto es lo que queríamos presentar para el día de hoy. Todavía nos faltan más libros por ver. Voy a aprovechar estos minutitos para darles pues un adelanto. En el siguiente programa, pues vamos a ver otras epístolas o cartas que escribió también el apóstol Pablo, ya no a una comunidad de fe, sino a personas en específica. También luego veremos en otro programa más epístolas o cartas, ya no de Pablo, sino de otras personas como fueron Juan, Judas, Santiago y Pedro. Y finalmente veremos el libro considerado el último libro en el índice de las Biblias, pues considerado un libro profético donde se habla de asuntos que han de acontecer para el tiempo futuro. Parte de esas cosas ya han ocurrido y otras están por el porvenir todavía. Así que les adelanto esto para que se puedan motivar. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Active la campana de notificación para que usted pueda recibir la notificación y estar informados cuando subimos estos programas. Y sobre todo siempre pedimos que usted pueda compartir este material con aquellas personas que usted sabe que necesitan saber esto o que quieren saber acerca de esto. Así que sin más tiempo, será hasta la próxima.